microorganismos. A veces le llamamos epidemiología de los microorganismos porque va relacionada a lo que sucede con los microorganismos y su distribución y las enfermedades y cómo se adquieren y desde dónde se adquieren y todo eso. Luego en las transmisibles 2 verán epidemiología de las enfermedades transmisibles o de las enfermedades infecciosas, y esa ya se refiere a todo el proceso de desarrollo y transmisión de las enfermedades. Ahora estamos solo con los microorganismos y todas las actividades que vamos a ejecutar durante este ciclo tienen que ver con los microorganismos. Cuando hablemos de enfermedad, así literalmente solo vamos a mencionar, es decir, fulanito de tal ocasiona tal enfermedad. Esa es la que te compraste. Y si se logra eso, ustedes logran precisar qué microorganismo causa qué enfermedad, ya esa será una ganancia. Sí. Una de tantas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la interacción microorganismo con el hospedero. Aquí hay dos individuos que participan, dos seres vivos que participan. Un microorganismo, que es el que potencialmente puede causar la enfermedad y por eso nos interesa a nosotros, y otro ser vivo que aloja a ese microorganismo, al que llamaremos hospedero. Entonces, lo que verán durante el transcurso de esta actividad tiene que ver muchísimo con conceptos y definiciones. Concepto, la palabra; definición, qué significa esa palabra. ¿De acuerdo? Bien, el primero que vamos a trabajar son los microorganismos. Y los microorganismos, como tales, no precisamente se dedican a causar enfermedad, sino que son seres vivos que necesitan desarrollarse en un ambiente. Necesitan nutrientes, necesitan condiciones para poder multiplicarse. Lo que sucede es que en el devenir de su evolución, de su desarrollo, encuentran que en seres vivos pueden multiplicarse y desarrollarse muy bien. A veces le causan enfermedad, a veces no. A veces le causan daño, a veces no. Aquí no aplica la teoría del 100% o de causa y efecto en su totalidad. Los microorganismos, como lo vieron en la clase anterior, pueden ser bacterias, hongos, parásitos. Y hay algunos que, a pesar de que pueden estudiarse en la microbiología, aún todavía no se consideran microorganismos. ¿Por qué? Porque no son seres vivos microscópicos. Sí son microscópicos, pero no tienen vida, o cuando menos no se ha aceptado que tengan vida todavía. Estos son, por ejemplo, los virus, y no están aquí, pero también los priones. Y por eso, tanto a los virus como a los priones no entran en el grupo de microorganismos, sino de agentes. Todo el resto ya lo dije, ¿verdad? Seguimos. Los microorganismos, por su origen, estamos hablando en relación a un ser vivo, a otro ser vivo, por su origen pueden ser endógenos si están dentro de él, si el individuo los alberga, o pueden ser exógenos si vienen de fuera de él. Si vienen de fuera de él, podrían ser tres posibles lugares. Uno, del ambiente; dos, de otros humanos; o tres, a partir de animales. Y si vienen de animales, entonces esos organismos son zoonóticos, es decir, provienen de animales. Hay otros microorganismos que están presentes en todas partes, y como están presentes en todas partes, se dice que son ubicuos. Ya a esta altura no se ve la caricatura Drupi, ¿verdad? Drupi. Bueno, cuando menos vayan a verla. Aparecía en todas partes, entonces el Drupi era un ser ubicuo, porque a donde lo buscaban ahí aparecía, y si no lo buscaban también aparecía. Esto nos lleva a lo siguiente. En un ser vivo, en un ambiente,
externo, estos microorganismos se desarrollan. En el lugar específico en donde se desarrollan, en donde se nutren y característicamente que esa localización es física, a eso se le llama hábitat. Por ejemplo, nosotros tenemos o podríamos albergar un microorganismo llamado entamoeba histolítica. Nosotros lo recibiríamos, nosotros seríamos su hospedero. Él es el microorganismo, el agente. Pero él no se encuentra en todas partes en nuestro organismo, sino que en algunos sitios físicos puntuales. A ese sitio puntual en donde ese organismo se desarrolla, se multiplica y vive, se le llama hábitat. Para nosotros, en la entamoeba histolítica sería el colmo, el hábitat. Nosotros, todos nosotros, no somos el hábitat, porque no habitan todos nosotros, en todo nuestro organismo, sino en un lugar físico específico. De ahí que si se les pregunta en algún momento el hábitat de, ustedes se referirán a un sitio específico. Por ejemplo, Staphylococcus aureus habita normalmente en las narinas. Podría estar en la faringe, podría estar en la piel. ¿Se entiende? Pero normalmente no está en la sangre, ni en el sistema nervioso central. Claro. De ahí que cuál es el hábitat de cada uno de ellos. En cambio, pues porque a veces se confunden esos dos términos, en cambio, el papel que desempeña y la interacción, o papel e interacción que desarrolla este organismo en ese ambiente donde está viviendo, se llama nicho o nicho ecológico. Y por eso incluye su papel en su hábitat en un lugar y un tiempo determinado. Ahí se me fue además el recursos segundo. Ahora, ya he hablado de esto, pero igual lo retomo nuevamente. En algunos libros puede que encuentren como definiciones sinónimas hospedero y huésped, pero no es lo mismo. Ahora nos quedamos mejor con el término hospedero para definir que en general a un ser vivo, pero puede ser a un humano, a un animal, a una planta, podría ser otro microorganismo que le brinda subsistencia, es decir, que le ayuda para nutrirse, que le da crecimiento o que le permite crecer y que le permite habitar en él. Ser vivo, cualquiera que sea, que le da o le confiere a otro ser vivo nutrimentos, características o condiciones para poder crecer y para protegerse y alojarse, por lo tanto. Todo eso sucede en circunstancias naturales. Si un organismo, por ejemplo un perro, alberga las pulgas, el perro es el hospedero de la pulga. Si nosotros tenemos en nuestro interior Escherichia coli, nosotros somos el hospedero de Escherichia coli. Si en nuestra cabeza hay un piojo, puede no haber uno, ¿verdad? Puede haber varios. Entonces, nosotros somos el hospedero de los piojos. ¿Sí? ¿Cuál sería el hábitat de los piojos en ese caso? Solo estoy jugando con los conceptos y definiciones. La cabeza, el cuero cabelludo, exactamente. Muy bien, vamos bien como vamos. Sigo, porque no termina nada aquí. De pronto, hay varias definiciones, y estas solo son algunas de ellas. Definiciones de hospederos, que son más específicas. Por ejemplo, hospedero definitivo es el ser vivo, ojo, eso no tiene que cambiar, ser vivo, de ahí parte todo. El ser vivo que puede alojar naturalmente a un organismo, pero en una de sus fases de desarrollo evolutivo,
que puede ser una o ambas de estas que les voy a mencionar, o el estadio adulto o la fase de reproducción sexual. En donde se desarrolla la reproducción sexual de un organismo, ese organismo será el hospedero definitivo. Si en ese organismo se desarrolla la fase adulta, ese organismo es el hospedero definitivo. Por ejemplo, la malaria es causada, hablando de malaria, porque hace poco hemos tenido un evento serio de malaria, que quizás no ha terminado todavía, pero nadie lo dirá. Entonces, hemos tenido un evento de malaria, y en ese evento de malaria, el agente, el microorganismo, es un parásito, Plasmodium falciparum. Plasmodium, en su desarrollo evolutivo, tiene un ciclo sexual. El ciclo sexual lo desarrolla dentro de un mosquito. El mosquito se llama Anopheles albimanus para nosotros, aquí en El Salvador. Nosotros somos hospederos del parásito, porque vive en nosotros, pero también vive en el mosquito. Entonces hay dos hospederos. ¿En quién desarrolla el ciclo sexual? O la parte del ciclo sexual, ¿en nosotros o en el mosquito? Ya lo dije, en el mosquito. Por lo tanto, el hospedero definitivo del Plasmodium será el mosquito, Anopheles albimanus. ¿Se entiende ahora? Ahora vamos a la otra definición que es muy parecida, que es hospedero intermediario. Hospedero intermediario es todo lo contrario del hospedero definitivo. Es decir, no se desarrolla la fase adulta, puede ser cualquier otro estadio, pero no la fase adulta, o podría ser todo el resto del ciclo que no es sexual, es decir, el ciclo asexual o las fases del ciclo asexual. Por lo tanto, nosotros como humanos, para el parásito Plasmodium falciparum somos hospederos intermediarios. Entonces, cuando les pregunte más adelante en un examen, por ejemplo, yo no les voy a preguntar la definición, sino la aplicación de la definición. ¿Se entiende? Si conociendo que fulanito de tal es en donde se desarrolla, por ejemplo, el adulto de, y que en fulanito de tal se desarrollan los otros estadios, ¿quién es el hospedero intermedio? Y ustedes me dirán, fulanito de tal. Así será la respuesta. ¿De acuerdo? Perfecto. Hospedero accidental se refiere a un ser vivo, a un organismo que naturalmente no tendría que sufrir esa infección o que no tendría que albergar a ese ser vivo, pero que por introducirse a un ambiente, por comer lo que no tiene que comer, por hacer lo que no tiene que hacer, es decir, por las condiciones, lo llevan a introducirse y a interferir en el ciclo normal, en el ciclo natural de ese agente, y adquirirlo y desarrollarlo, pero que posiblemente en él no se desarrolle todo el ciclo evolutivo de este ser vivo. Voy a poner un ejemplo. Todos tenemos perritos, o casi todos. Usualmente los cachorros adquieren parásitos, más típicamente los cachorros. Y sobre todo en los cachorros puede darse una infección por el mito, por gusanos. Los perritos se llenan de gusanos, en este caso de toxocaras, que son un gusano redondo. Los toxocaras adultos que se encuentran en el intestino del perro o del cachorro se empiezan a poner huevos, y estos huevos salen en las heces. Usualmente nosotros andamos paseando los perritos y defecan en casi cualquier parte, así son cachorros. Si caen en el suelo y no se retiran esas heces, o bueno, si se retiran pero quedan residuos ahí, pueden quedar huevos de toxocara. Un niño va, juega, se cae,
se pone las manos donde estaban los restos de ese ya secos, por lo tanto, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Y entonces luego el niño no se lava las manos, sino que llega, come una fruta y lleva los huevos ya fértiles del parásito, del Toxocara, que es Toxocara canis, se los come. Los huevos eclosionan en su intestino, rompen la mucosa del intestino y migran por la sangre, pero no alcanzan a desarrollarse, sino que se quedan como perdidos en los tejidos. Y hace una reacción granulomatosa alrededor de ellos, y ese fenómeno se conoce como larva migrans visceral. Nosotros, o ese niño, para Toxocara, es un hospedero accidental. En él no se desarrolló completamente el ciclo vital de ese parásito. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. Si tienen alguna duda, me la hacen saber con gusto. Voy a intentar ir rápido porque tengo 2 clases y tengo que salir, como sea. Ya van a ver que sí. Si no, de alguna manera haremos. Reservorio. Si ustedes se fijan, hablé de hospedero, hospedero intermedio, hospedero definitivo, nicho, hábitat, y quizás se parezcan muchos. Por favor, presten atención a los detalles. Porque el reservorio es otro concepto que tiene detalles. Por ejemplo, ¿qué es el reservorio? Es un sitio o localización, y aquí viene lo que hay que puntualizar, que se convierte en el ambiente natural en donde se desarrolla un microorganismo. Pero ese ambiente natural puede ser un ser vivo o puede ser materia inanimada. Ustedes me van a decir, eso se parece a un hospedero. Si entra de por medio y o materia inanimada, ya no es un hospedero. ¿Se entiende? Ya no es un hospedero. Es todavía más amplio que hospedero ese término. ¿Vean? Es una localización o un sitio que se convierte en un ambiente natural, es decir, que naturalmente ahí se encuentra ese microorganismo, que podría ser un animal, podría ser un humano, podría ser una planta, podría ser otro microorganismo, o también puede ser materia inanimada, que alberga a un microorganismo y le da residencia normal, le permite sobrevivir y multiplicarse. ¿Alguien tiene dudas respecto de eso? Digo. Un hospedero podría ser reservorio. Le voy a poner un ejemplo. Hay un virus que se llama virus ébola, y que el hospedero natural de ese virus ébola es un murciélago o un grupo de murciélagos. En él se desarrolla, en él se multiplica, él le brinda protección. Por lo tanto, el murciélago o este grupo de murciélagos también se consideran reservorios de virus ébola. Somos 2. Voy a poner otro caso. Vibrio cólera, el agente de cólera. Nosotros lo ingerimos y desarrollamos gastroenteritis. En nosotros se multiplica, en nuestro intestino. Ahí es su hábitat, nuestro intestino delgado. Como se desarrolla dentro de nosotros, se multiplica y le damos un ambiente para desarrollarse. Nosotros somos hospederos de Vibrio cólera. Pero en condiciones naturales, Vibrio cólera no se encuentra en humanos. En condiciones naturales, Vibrio cólera se encuentra en estuarios, es decir, ambientes acuáticos que tienen algún porcentaje de sal. Ahí está naturalmente, ¿sí? Y esa es una materia inanimada, ¿cierto? El humano de ahí lo adquiere y él se convierte en hospedero, pero él no es reservorio. ¿Se entendió? Ok, o sea,
Un reservorio puede ser el mismo hospedero, pero no siempre un hospedero es un reservorio. ¿Sí? El lugar natural es donde se desarrolla, habita, se multiplica. ¿Sí? Okay. ¿Alguna duda? ¿Puedo continuar? ¿De dónde? Esto es un extra con respecto a esto. ¿De dónde el microorganismo naturalmente llega al hospedero? Eso se considera o se le llama fuente. ¿De dónde llega o de dónde se mueve ese agente hacia el hospedero? Esa es la fuente. Puede ser el agua, por ejemplo. Pueden ser los alimentos. ¿De dónde llega hacia el humano? Podría ser otro ser vivo. ¿Desde dónde llega? Por ejemplo, las heces de una persona que contienen el parásito. Se desecan, vuelan y uno las inhala, como suele pasar en nuestro querido El Salvador. Y entonces, ¿de dónde llegaron? ¿De dónde se movieron esos microorganismos? De las heces. Entonces las heces fueron la fuente de ese microorganismo para nosotros. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ok. ¿Cómo estoy con el tiempo? 10 para las 9 tengo que terminar. Como sea. Ahora, hemos hablado de algunas definiciones y en el camino vamos a seguir hablando de definiciones. Me interesa más que solo que las sepan, que las puedan aplicar. Por lo tanto, piensen que yo les voy a preguntar en relación a la aplicación de ellas. Y todo lo que veamos en adelante, más que preguntarles sobre típicamente qué es de memoria, más bien voy a intentar buscar que lo apliquen. Así que enfóquense en intentar aplicarlo. ¿De acuerdo? Porque más que saber una definición hay que buscar aplicarla. Por lo menos en esto que nos corresponde. Entonces vamos a trabajar sobre algunas relaciones, no todas, pero vamos a trabajar con algunas relaciones entre organismos vivos, entre dos o más organismos vivos. Una de esas interacciones se llama simbiosis. Y la simbiosis es la relación, ojo, todo de aquí en adelante será relación entre dos organismos, por lo tanto puede que no lo mencione así, pero entiéndanlo así, relación entre dos organismos vivos. Entonces, la simbiosis es una relación entre dos organismos vivos en donde ambos se benefician o ambos obtienen un beneficio. Pero, si uno de los dos falta, el otro puede seguir viviendo sin problema. Esto sucede, por ejemplo, con algunas aves que le quitan, cuando se alimentan de los ectoparásitos o de los parásitos que tienen en la superficie corporal, algunos mamíferos, como por ejemplo búfalos o bueyes de agua, para poner un ejemplo. Entonces ellos se paran sobre estos herbívoros y empiezan a quitarle la garrapata. Se están alimentando las aves y le está quitando parásitos al herbívoro. Ambos se están beneficiando. Pero si igual se muriera el ave, bueno, una garrapata más, una garrapata menos, pero no se muere el herbívoro, ¿se entiende? Entonces, por eso a esta relación se le llamaría simbiosis. Si uno de los seres vivos está fuera del otro, se llamaría ectosimbionte. Si está en el interior, sería endosimbionte, como la teoría celular que se conoce, donde los eucariotas se formaron a partir de una simbiosis, en donde una bacteria se introdujo en una eucariota y esa bacteria empezó a vivir en el interior de la célula, de la eucariota.
y se convirtió en una mitocondria. ¿Sí? El ADN genera energía por sí misma, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa es una teoría todavía por comprobarse, pero que tiene mucho de importante para poder dar seguimiento. Entonces, ¿se entiende esto? Esto y esto. Esto sería, en este caso, este organismo sería ectosimbionte. Perfecto. Siguiente, mutualismo. También es una relación entre dos seres vivos en donde ambos se benefician, pero que hay una condición especial. Si uno de los dos falta, los dos faltan. Es decir, si uno no está, el otro muere, o los dos mueren. Exactamente, entonces hay mutua dependencia. Hay mutua dependencia. Y esto podría decirse que para nosotros podría tratarse, por ejemplo, de la flora microbiana normal que tenemos a nivel intestinal, en donde está comprobado que cada vez nosotros somos más dependientes y somos más condicionados de lo que sucede en ella, y que cuando no la tenemos, pues nuestro organismo se deteriora hasta en un punto en que podríamos morir. Entonces, eso para nosotros sería mutualismo, esa dependencia mutua, recíproca, que existe entre dos microorganismos. Los dos se hacen bien, y que uno no esté significa que ambos mueren. Entonces, si ustedes se fijan, por eso quiero regresar a esto. Hay muchos conceptos que sus definiciones se parecen y cambian solo en un detalle. Esos detalles son los que quiero que reparen en ellos, en esos detalles. Aquí, ¿cuál sería el detalle? La mutua dependencia. Luego, comensalismo, y ese a veces se confunde mucho en la clínica, y vamos a ver que sí es importante, sobre todo más adelante cuando estemos trabajando con parásitos. El comensalismo es una relación, nuevamente, de dos seres vivos, en donde uno se beneficia, el otro no. Pero a pesar de que el otro no se beneficia, no recibe ni sufre ningún daño. ¿Se entiende eso? Como los hijos de los papás. No, si hay daño, normalmente hay daño, si emocional aunque sea. Un organismo se nutre, obtiene protección, obtiene condiciones para multiplicarse, pero todo su accionar no le genera ningún daño al organismo en el que vive. ¿Cuál es la clave de todo aquí? Que no hay ningún daño, ni beneficio ni daño. Porque puedes decir, bueno, si no hay daño, hay beneficio. No, aquí ni hay daño ni beneficio. Eso lo hace comensal. Algunos protozoarios que habitan no naturalmente, pero que sí habitan, que nosotros somos hospederos en nuestro intestino, se multiplican, se nutren, se desarrollan, nosotros les brindamos protección, pero no nos causan daño ni nos causan beneficio. Por ejemplo, Entamoeba coli, que es una amiba. Erróneamente se puede decir que se trata de un microorganismo de la flora microbiana normal, y eso no es cierto. No es normal que Entamoeba coli se encuentre en nuestro intestino. ¿Por qué? Porque es sinónimo de que usted está comiendo heces. Y eso no es normal. Sí, digo, para los niños puede ser en algún momento de la vida, ¿verdad? Por esto de la etapa oral, pero no lo es, no es normal. Y por lo tanto, si no es normal que nosotros comamos heces, tampoco es normal que Entamoeba coli esté en nuestro intestino. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta el momento? El último no, hay otros todavía. Parasitismo, otra relación entre dos seres vivos, pero aquí un organismo le da protección, le da las condiciones para nutrirse y multiplicarse a otro. Y ese otro que recibe todo eso termina pagándole mal, como los amores estropeados, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Le causa daño.
A diferencia del comensalismo, en donde ni le favorece ni le desfavorece, en las relaciones de parasitismo sí hay daño. Entonces, el licenciado Valladares, la clase anterior les decía maldicho parásito, porque al final no solamente se refiere a los protozoarios o a los helmintos, sino que un parásito puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser un multicelular, como por ejemplo un artrópodo. Y hay relaciones, claro, hasta ahí llega nuestro nivel de atención y de trabajo en relación a la microbiología. Pero eso se expande, va más allá en las relaciones de seres vivos. Lo que pasa es que nosotros llegamos hasta ahí, porque es lo que nos compete, nuestro objeto de estudio. ¿Se entiende? Pero las relaciones de parasitismo pueden ser muchísimo más amplias, incluyendo entre los estudiantes, en donde uno estudia, uno se prepara y el otro, hacerme por favor la parte del resumen, darme copia, parasitismo también. Y si lo detectan, entonces los dos se van con cero, le causó daño. ¿Sí? Sí funciona eso. El parasitismo, al igual que la simbiosis, puede generar o puede aparecer de dos tipos. Los que están en el exterior o sobre las superficies corporales son los ectoparásitos, y los que están dentro del ser vivo son endoparásitos. Por ejemplo, ¿qué está ahí? ¿Qué es lo que se ve ahí? Una garrapata. Una garrapata está en el interior del cuerpo humano, por ejemplo, o está en la superficie. Superficie. Si está en la superficie, ¿qué es? Ectoparásito. Ectoparásito. Si hablamos de entamoeba histolítica hace unos minutos, que se encuentra en el colon, ¿está afuera o adentro de nuestro organismo? Por lo tanto, es un endoparásito. De ahí lo vamos viendo. Siguiente término, amensalismo. El amensalismo es un tipo de relación donde no hay relación. Sí, es raro, pero así es. ¿Por qué? Porque en esta interacción entre dos seres vivos, un organismo le causa daño al otro. No busca sobrevivir con él, en él, ni nada por el estilo, sino que lo excluye. Por ejemplo, por eso dice un proceso unidireccional de uno hacia el otro, en donde puede liberar compuestos. Y estos compuestos tienen efectos negativos sobre el otro organismo. Esto lo vamos a ver quizás hasta la 2, pero igual se lo llevo ya a que lo puedan tratar. Nuestro organismo está repleto de microorganismos, de bacterias, de hongos, de virus, que habitan normalmente y no nos causan daño. Eso suena a comensalismo, ¿verdad? Pero nos están protegiendo, por lo tanto, si hacen bien. Eso se llama mutualismo, ¿verdad? Vamos afinando conceptos. Entonces, tenemos esa relación con la flora microbiana normal. Parte de esa relación es que si llega un microorganismo que es patógeno y se aloja, por ejemplo, en nuestra piel, la primera interacción que se da es entre las bacterias, los hongos y los virus que nosotros tenemos con ese ser vivo nuevo que llegó. Y lo normal es que se dé una competencia por nutrientes, se dé una competencia por espacio o un nicho. Entonces, los microorganismos que nosotros tenemos empiezan a liberar sustancias que van a atacar a quien llega. Esa sustancia, o parte de esas sustancias se llaman bacteriocinas, por ejemplo. Entonces, esa relación que se está dando entre dos seres vivos, uno que ya estaba y el otro que llega, se llama amensalismo, en donde uno busca destruir al otro. ¿Por qué? Por la competencia por espacio, por la competencia por nutrientes, por la competencia por receptores, etc. Por protección. Y a ese efecto de esa competición se le llama principio de exclusión. Es decir,
que un organismo elimine al otro para poder quedarse en ese ambiente, eso es efecto de exclusión. Voy a hacer un alto en el camino acá. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Hay dudas? Sí. Amensalismo suele ser un tipo de relación entre dos individuos que tienen condiciones muy parecidas. Por ejemplo, hay un hospedero y hay dos microorganismos, uno que ya estaba y otro que llega. Entre ellos dos, uno le causa daño al otro. Lo vamos a hacer todavía mejor es eso. En el parasitismo, un ser vivo le brinda protección, espacio para alimentarse, o condiciones para alimentarse y para multiplicarse, yo a otro ser vivo. ¿Sí? Ese ser vivo, como pago, me causa daño. Eso es parasitismo, ¿cierto? Pero luego llega otro ser vivo y en lugar de hacerme daño a mí, que soy su hospedero, busca hacerle daño al otro que me está haciendo daño. Entre ellos. Es una pelea entre tres, no es entre tres, pero sí participa un tercero, que solo está viendo que se está peleando. ¿Sí? Entonces, esa relación que se da entre dos, en donde uno busca eliminar al otro para quedarse con mis condiciones, esa relación es amensalismo. Este quiere parasitarme a mí, pero primero tiene que eliminar a este. ¿Sí? Esa relación es amensalismo. ¿Se entiende? ¿Puedo continuar? Muy bien. Lo he mencionado, pero igual hay que traerlo a cuenta también. ¿Qué es patógeno? Patógeno es, desde su origen en las raíces griegas, patos, enfermedad, genan o gen, origen o general. Es decir, es un organismo que origina o que causa enfermedad. ¿Sí? Y hay dos tipos de patógenos, el patógeno primario y el patógeno oportunista. Un patógeno primario es aquel que tiene las condiciones óptimas o necesarias para causar enfermedad por sí solo. Ejemplos: Staphylococcus aureus, que tiene un arsenal importante de factores que le hacen causar enfermedad, Mycobacterium tuberculosis, Entamoeba histolítica, Ascaris lubricoides, todos ellos son patógenos primarios. Por el contrario, patógeno oportunista es aquel agente que no tiene las condiciones por sí solo para causar enfermedad, sino necesita de que el hospedero o que en el hospedero se den ciertas circunstancias que le depriman y que por lo tanto le permitan a él causar enfermedad. De ahí el término oportunista. Tiene que haber una condición en el hospedero que le permita a él desarrollarse y causar enfermedad. Si no se da esa condición en el hospedero, no va a haber enfermedad. Por ejemplo, una alteración en el sistema inmune que permite que se desarrollen más microorganismos y causen enfermedad. ¿O qué? Esto es lo más típico, lo más común, porque todavía el sistema inmune está en lo etéreo para ustedes, para la mayoría de ustedes. Todavía no hemos llegado ahí. Pero vamos, una persona tiene una apendicitis, se perfora y todos los microorganismos, no todos, ¿verdad?, pero algunos microorganismos que se encuentran en el intestino llegan a el peritoneo. Normalmente el hábitat de todos esos microorganismos es el intestino. El peritoneo es estéril, quiere decir no tiene microorganismos. Cuando se perfora, hay un acceso directo de todos los microorganismos que están en el colon hacia el peritoneo. Entonces, el peritoneo no está preparado para defenderse contra esos microorganismos. Y esos microorganismos que habitan normalmente y que no causan enfermedad en el intestino, sí van a causar en el peritoneo. ¿Cómo se comportaron esos microorganismos que pasaron del intestino al peritoneo? Como oportunistas.
vieron la condición y se desarrollaron y causaron la enfermedad. Otro término, patogenicidad. El sufijo sidar se refiere a la capacidad de, en este caso, patogenicidad es la capacidad de causar enfermedad. Patos, enfermedad. La capacidad de causar enfermedad. Entonces, cuando se refiere a la patogenicidad de un microorganismo, es la capacidad que tiene ese organismo de causar enfermedad. Infectividad, la capacidad de causar infección. Invasividad, la capacidad de invadir. ¿Invadir qué? Invadir los tejidos o desarrollarse hacia los tejidos adyacentes de donde originalmente llegó, a donde originalmente entró. Colonización. Creo que digo aquí, si no, ya ve, no tengo todavía, pero muy poco. Colonización. Un microorganismo llega y cuando llega necesita alojarse, necesita sentarse. ¿Cómo? Encontrar receptores, encontrar una superficie en la que empezar su proceso evolutivo, su proceso de desarrollo. Entonces, primero llega el microorganismo y cuando llega ese microorganismo va a ubicarse, va a encontrar un ambiente propicio y va a empezar un proceso de multiplicación. Cuando inicia el proceso de multiplicación, se establece en una superficie corporal y se multiplica sin causar daño. Lo que está ocasionando ese organismo o ese microorganismo en nuestras superficies es un proceso que se llama colonización. Es un proceso. Primero llega, encuentra una superficie corporal, cualquiera que sea, empieza a multiplicarse. Si no causa daño, si no hay una respuesta inmune que lo ataque, entonces eso que está haciendo ese microorganismo se llamará colonización. En este momento no hay infección todavía. Es colonización. Es el primer paso del desarrollo de cualquier ser vivo sobre otro. Y si no, vean, primero nos conquistaron, ¿verdad? Y después llegan, empiezan a ubicarse, encuentran una sombra de un árbol, normalmente así era, o cerca de un río, llegan familias, llegan parejas, empiezan a multiplicarse y luego a diseminarse por ahí. ¿Qué hicieron? Colonizar ese lugar. Lo mismo pasa con los microorganismos. Llegan, encuentran una superficie y luego en esa superficie se establecen y empiezan a multiplicarse. Si no causan daño, esta es la condición importante, si no causan daño, a ese proceso se le llamará colonización. Pero hay una línea muy delgada entre colonización e infección. ¿Por qué? Porque un organismo llega, se establece, se multiplica, pero la presencia de subcompuestos de desecho o los elementos que utiliza para poder obtener el alimento generan una reacción una reacción de nuestro sistema inmune o, porque pueden ser las dos cosas, un daño a los tejidos circundantes. Si genero una de las dos cosas o las dos cosas, me refiero a un daño o una reacción de la respuesta inmune, entonces ya este proceso habrá dejado de ser una simple colonización y se llamará entonces infección. ¿Qué cambia entre colonización e infección? El daño, exactamente. Ya hay un daño que puede ser aparente o no, que puede ser manifiesto o no. Como dicen, ya el daño está hecho, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí típicamente el microorganismo que
que se está desarrollando puede ser un patógeno que es estricto o patógeno verdadero o un patógeno oportunista. Primero coloniza, vence la barrera de defensa y hay un daño y por lo tanto una respuesta inmune también contra él, defendiéndose contra él. Les decía, la infección puede ser aparente o inaparente. O sea, si no hay manifestaciones de la enfermedad o de la infección, entonces esa es subclínica o asintomática, o una infección que no es aparente. A veces cursamos en el proceso evolutivo de las enfermedades primero con infecciones inaparentes y a veces, en la mayoría de los casos, nos quedamos con una infección inaparente. Salvo algunas excepciones en donde empezamos a manifestar, esto se resume en eso, empezamos a manifestar alguna condición en donde nuestros tejidos o nuestros órganos presentan algún tipo de fallos. Y entonces habrá manifestaciones como fiebre, como dolor, como rubor, como calor, como malestar general. Ahora, ya esa infección presenta manifestaciones. Y como presenta manifestaciones, esa ya no es una simple infección, sino que ahora se llamará enfermedad infecciosa. ¿Qué cambia con relación a la infección? La aparición de manifestaciones, signos y síntomas. Ya casi vamos finalizando. No vamos a hablar más de enfermedad, pero sí de cómo se transmiten los microorganismos. Y esto lo voy a hablar quizás muy poco, porque le daremos más énfasis en la 2 que en la 1. Normalmente esto sucede con la transmisión de las enfermedades, y más que de las enfermedades para nosotros en este momento será de los microorganismos. Los microorganismos tienen una puerta de entrada en los hospederos, tienen una ruta por la que acceden a los hospederos, tienen una forma o un mecanismo en cómo acceden a los hospederos, y también, una vez instaurados y desarrollados, tienen que continuar extendiéndose. Por lo tanto, tienen una puerta de salida en los hospederos. Ahora, en esta actividad, vamos a hablar de algunos detalles en relación a la transmisión de los microorganismos. Porque puede que en algún momento se les diga, esto se adquiere por vía aérea, por ejemplo, o utilizan un vehículo, o utilizan un vector, o el vector es tal. Entonces, por esa aplicación de algunos términos, vamos a hablar de esta parte acá en la transmisibles 1. Por ejemplo, la transmisión de los microorganismos puede ser de dos formas: vertical, de la madre a su hijo o a su descendencia, y horizontal, que entre dos organismos ya natos o ya nacidos. Vertical podría ser congénita, antes del nacimiento, por ejemplo VIH. Puede ser perinatal, es decir, en las circunstancias o los eventos que suceden en los momentos alrededor del parto, antes, durante y después del parto. Y postnatal, que es cuando ya el niño nació, pero todavía tiene algún tipo de dependencia física de la madre, por ejemplo, cuando se amamanta. Hay microorganismos que no se adquirieron de forma congénita durante la vida intrauterina, no se adquirieron durante el parto, pero que se adquirieron vía lactancia materna. Entonces, cualquiera de estos tres eventos sería una forma de transmisión de los microorganismos vertical. En cambio, la horizontal puede ser de dos tipos. Esto es entre dos organismos ya nacidos.
no puedo decir adultos, porque pueden ser dos niños, perfectamente, pero ya nacidos. Una es directa y la otra es indirecta. La directa puede ser a través de secreciones respiratorias siempre y cuando sea a menos de 1 metro. Si dos personas están hablando, una está tosiendo y está a menos de 1 metro de la otra, todos los microorganismos que están saliendo de sus vías respiratorias están llegando perfectamente a las vías respiratorias del otro. Esa, aunque no es un contacto físico propiamente, pero como es una transmisión que se está dando a menos de 1 metro, es directa. Ojo, para hacer transmisión directa tiene que haber confluencia de tiempo y espacio. En el mismo tiempo, en el mismo espacio. Porque me van a decir, alguien estuvo sentado hace 1 hora aquí, tosió, yo me senté en el mismo lugar, o sea, tengo menos de 1 metro de distancia de donde sucedieron los hechos, pero no estamos al mismo tiempo en ese lugar. Por lo tanto, no es una transmisión directa, tiene que ser en tiempo y espacio. ¿De acuerdo? ¿Sí? A menos de 1 metro, por secreciones respiratorias. O por contacto directo, y este contacto directo puede ser contacto directo con lesiones, puede ser por vía sexual, puede ser por contacto directo con la piel, o casos especiales, ¿verdad? Sí. Aquí es con el cerdito, pero a veces es con perritos, con gatitos, el beso al gatito, el beso al perro, y bueno, los animales son animales y los humanos son humanos. Se respetan, se cuidan, se quieren, pero no se sustituyen. Humanos son humanos, eso nos hace humanos también a nosotros. Indirectos pueden transmitirse por vehículos, por fomites, por el aire o por vectores. Creo que lo tengo que dar, sí. Después regreso a los vectores. ¿Por qué? ¿Qué es un vehículo? Es un objeto inanimado o sustancia a través de la que el microorganismo es transmitido de un lugar o de un organismo a otro organismo. La clave de esto, vehículo, es inanimado. Vehículo, por ejemplo, el agua, por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, las heces, por ejemplo, la sangre, representa un vehículo. Alimentos, agua. Aquí aparece el aire, pero el aire actualmente ha sido sacado del concepto de vehículo y solo el aire por sí mismo se considera una forma de transmisión indirecta. Por lo tanto, ya no se considera como un vehículo. Hay objetos inanimados, pero que son de uso cotidiano, de uso personal, que tienen un nombre propio. A esos objetos, a esos inanimados, que pueden también trasladar al microorganismo de un ser vivo a otro ser vivo, se les llama fomites. Por ejemplo, rasuradoras, por ejemplo, cucharas o utensilios de cocina, toallas, ropa, por ejemplo, ropa interior que es compartida, es raro eso, pero sí puede ser, calcetines, por ejemplo, zapatos, cepillos dentales, todo eso se llaman fomites. Son vehículos, pero son una forma especial de vehículo. ¿Por qué? Porque son objetos de uso común. Hay una condición con los vehículos y con los fomites, es que en ellos se transporta el microorganismo, pero en ellos no se multiplica el microorganismo. Por aquello que puedan pensar, entonces es un reservorio. No hay multiplicación, solo transporte. Por eso el término vehículo. Y los vehículos especiales, esto suena como a Uber o algo por el estilo, ¿verdad? Los vehículos especiales de uso común, cotidiano y personal se llaman, o tienen un nombre particular, es fomite.
Ahora sí, regreso. Vehículos, fomites, aire, que se nos quedan vectores. Y los vectores típicamente son seres vivos, usualmente artrópodos, es decir, animales invertebrados, articulados. Estos seres vivos, que usualmente son invertebrados, pueden ser de dos tipos: vectores biológicos y vectores mecánicos. Un vector biológico es el ser vivo que aloja a un organismo, a un microorganismo, y que en él se multiplica o sufre un cambio o sufre un proceso en donde hay la transición de un estadio a otro estadio del microorganismo. Ejemplo, hablaba hace poco de Anopheles albimanus. ¿A qué parásito transmite? Parásito. Ojo, no enfermedad, parásito. Anda cerca, pero no es lo mismo. Si pones paludismo te lo pongo mal. Sí, porque es la enfermedad. Plasmodium, exactamente. Entonces, si es Plasmodium, en el mosquito se da el tránsito o el paso de un ciclo asexual al sexual, o la fase del ciclo sexual asexual al sexual. Quiere decir, en él se da la multiplicación sexual del parásito, y por lo tanto, si dentro de él se está dando la multiplicación sexual, este sería un vector mecánico o biológico. Biológico. Por ejemplo, Aedes aegypti es el vector del dengue. ¿Recuerdan? El virus del dengue se multiplica dentro de todos los tejidos de Aedes aegypti. Si se multiplica, es un vector biológico. Quiere decir, Aedes aegypti es vector biológico del virus del dengue. ¿Se entiende? Ahora, si no se multiplica, si únicamente la superficie corporal del artrópodo sirve para trasladar al agente o al microorganismo, entonces ya no estamos hablando de un vector biológico, sino que de un vector mecánico que está en la superficie corporal de él. Por ejemplo, las moscas y cucarachas se posicionan sobre las heces, empiezan a frotar sus manos, todas las cosas, y se depositan jugos de las heces por todas partes de su cuerpo, y ahí van, por ejemplo, entamoeba histolytica. Vuela y se deposita sobre el alimento. Solo traslado de un lugar al otro al parásito, en este caso. No hubo ningún cambio, me refiero evolutivo, del parásito en la mosca. Por lo tanto, la mosca es un vector mecánico. Igual a las cucarachas, lo mismo sucede. Y aunque es poco reconocido, pero también pueden ser, por ejemplo, los roedores, ratas y ratones. Esto ya lo vimos. Y este es lo último. Muy bien. Sí, no, esto, lo que está ahí les va a quedar para que ustedes puedan analizar, puedan ver, porque son aplicaciones de. Lo último que corresponde ver en esta oportunidad es el ciclo biológico o ciclo evolutivo o ciclo de vida. Lo vamos a decir en general, muy en general. Lo importante es que el ciclo evolutivo o ciclo biológico de un ser vivo es un conjunto de procesos que usualmente ese conjunto de procesos llevan transformaciones de una fase que nosotros le llamamos, o se le llama estadio, a otro estadio. En algunos casos, la mayoría de organismos presenta solo dos estadios. Por ejemplo, los protozoarios, quiste y trofozoito,
un estadio de resistencia, un estadio de infeccioso y el otro estadio que se alimenta, que se multiplica, etcétera, etcétera. Entonces, son dos fases, dos momentos que implican transformaciones de una forma del organismo a otra forma del organismo. Como, por ejemplo, las moscas. Hablando del gusano barrenador que hemos tenido hace poco. Va la mosca, que en este caso es la Cotylonia omnivorax, no tienen que anotarlo, solo desen por enterado, pero una mosca. Y esta mosca se para sobre las heridas, sobre lesiones de algún ser vivo, deposita sus huevos. Entonces el primer estadio que está depositando es el huevo. El huevo encuentra las condiciones óptimas en esta herida de este ser vivo y eclosiona y forma las larvas. Segundo estadio. Una transformación de un estadio al otro estadio. Y luego esas larvas se alimentan, pasan de diferentes estadios larvarios hasta que ya no pueden más. Ya su ciclo se está completando y caen en tierra. Esto no es rostro en tierra, ¿verdad? Sino que caen en tierra y se transforman en pupa. Una segunda transformación. La pupa pasa algunos días en tierra, debe pasar unos días en tierra, y a partir de la pupa eclosiona un nuevo adulto. Y tenemos todo el ciclo, porque es un círculo de transformaciones, de un estadio al otro estadio. ¿Se entiende esto? Ok. A veces en ese proceso, bueno, el proceso del ciclo de vida es mantener su vida, pero en ese proceso se van a ir formando o se van produciendo formas que pueden introducirse en otro ser vivo, y a esas formas que pueden introducirse en otro ser vivo se les conoce como formas infectantes. Esos ciclos de vida que en este momento solo voy a dar pinceladas, o estoy dando pinceladas, pueden ser tan sencillos como solo dos estadios, por lo que les decía. En el caso de entamueba histolítica, un gran estadio que es el de quiste y otro gran estadio que es el de trofozoito. Hay ciclos que son directos, es decir, que pasan de un ser vivo a otro ser vivo, pero hay otros que son indirectos, es decir, que necesitan utilizar varios seres vivos para poderse desarrollar, son complejos o indirectos, o que no llegan precisamente de una forma pronta a el hospedero que los va a albergar o al hospedero definitivo, sino que tienen que impulsar por varios procesos antes de llegar a su hospedero definitivo. Entonces, de forma general, eso les puedo decir. Si me interesa esto, porque para la tripanosomiasis americana, la enfermedad de Chagas, solo poner un dato: el vector biológico es una chinche, no voy a mencionar nombres en este momento, pero la chinche tiene que picar a una persona, pero a pesar de que la pique, en su saliva no va el parásito, sino que va en sus heces. Después de alimentarse, la chinche tiene que defecar. Cuando defeca, gracias a la acción irritante de la saliva, nosotros nos rascamos, y al rascarnos nos autoinoculamos al parásito, a un estadio del parásito que entra en algunas células, en muchas células de nuestro organismo, sufre cambios, y al sufrir esos cambios, luego está disponible en la sangre de esa persona que lo adquirió nuevos parásitos para que sea picado nuevamente por otra chinche y lo succione, completándose el ciclo. Todos esos cambios que van desde un ser vivo a otro ser vivo. ¿Se entiende? Solo me interesa eso. Piensa, una serie de cambios que se dan en el proceso evolutivo de un solo organismo. Luego les va a quedar esto, que son como algunas preguntas que ustedes pueden irse haciendo y que les ayudan para poder practicar. Solo eso, son prácticas nada más. Gracias, muchachos. Les doy 2 minutos o 3 minutos para que se replanteen, porque vamos con la siguiente clase.